Hola, muy buenas noches y bienvenidos a La Noche con Inframundo. Este es un programa dirigido por Javier Cruz, presidente de la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo, e Isabel Pagán, presidenta del Grupo de Investigación Paranormal Infinity. Bien, a lo largo de los diferentes programas iremos tratando en plan tertulia entre Javier Cruz, Isabel Pagán y un servidor de ustedes, Pedro Balbín, que presentará este programa, diferentes temas, diferentes investigaciones. Intentaremos tratar toda la semana investigaciones, temas de índole paranormal y esotérico, temas relacionados con el mundo del misterio. Les traeremos noticias frescas e intentaremos traer alguna que otra entrevista. Y para comenzar les presento a Javier Cruz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas, Pedro. Pues fenomenal. Es un placer estar aquí, reiniciar la tercera temporada de La Noche con Inframundo y contar con la presencia y colaboración como directora, como no, de Isabel Pagán del Grupo Infinity de Tarragona. Y por otro lado tenemos a nuestra compañera, amiga, codirectora de este programa, Isabel Pagán. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Javier. Es un placer el estar esta noche con vosotros y el iniciar este proyecto junto a API Inframundo. Para comenzar, vamos a hablar con Isabel y vamos a dejarle que nos cuente, porque para este programa traemos, primero va a comenzar Isabel hablándonos de una leyenda urbana de Cheste, un lugar maldito. Luego tendremos una breve sección de noticias y por último Javier Cruz nos hablará sobre un tema bastante interesante como son las posesiones. Pero para comenzar, como no, Isabel, ¿de qué lugar maldito estamos hablando? Bueno, ¿qué es una leyenda urbana? Partiendo de ahí. Una leyenda urbana es la parte de la historia del lugar contada con exageración, distorsionado, mezclado con datos ficticios. Y esto es el caso del psiquiátrico de Cheste, conocido popularmente. Digo conocido popularmente porque en ningún momento fue un psiquiátrico, era un centro asistencial. Para que lo entendamos, es como hoy en día conoceríamos un colegio de educación especial. Dicho centro se fundó en los años 80 por una fundación de padres que lo que buscaban era albergar a personas. Isabel, una pregunta, ¿y por qué hay informaciones por ahí que dicen que se abrió en los años 70? Pues bien, Pedro, lo que se inauguró en los años 70, que es un lugar muy cerquita al centro, es un centro de orientación de universidades laborales. Y vino Franco a inaugurarlo. Por eso mucha gente dice, es que se hizo en los años 70. No, cae muy cerca y es el dicho centro que incluso podemos ver esta documentación en YouTube e incluso en un nodo. O sea, se ve perfectamente que es ahí arriba. Supongo que la gente habrá confundido información al encontrarse tan cerca un lugar del otro. Pero no, fue en los años 80 el centro el que se inauguró por unos padres. Incluso toda esta información que estoy contando y voy a contar más adelante la podemos encontrar en la hemeroteca del país, en la hemeroteca del periódico El País a fecha del 16 de febrero del 2001. O sea, cualquiera de nuestros oyentes puede entrar en internet, entrar en la hemeroteca del país y comprobar todo lo que estoy diciendo. Para qué era el centro, en qué año fue e incluso las instalaciones que tenía. Ahora contaré un poquito las instalaciones que tenía. Era un centro dedicado, como bien he dicho, a la asistencia de disminución física e intelectual, lo que hoy conoceríamos como un colegio de educación especial. Incluso contaban con pisos tutelados para la gente que tenía una disminución física e intelectual un poco, de un grado menor. Les ayudaban a la inserción social, ¿de acuerdo? En un trabajo,
Estos pisos los tenían en el centro de Chester. El pasillo quemado no fue quemado por ninguna interna, como he comentado antes. Este pasillo se quemó posteriormente. El centro se mantuvo abierto desde los años 80 hasta el año 2002. Y explico el por qué se cerró. Se cerró porque Bienestar Social, por decirlo así, aconsejó, pues ya que querían hacer pisos tutelados, que es la edificación que hay enfrente de Cheste, que no se acabó de terminar, iban destinados a pisos tutelados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se terminó de realizar? Pues porque aconsejaron que pasaran este centro al centro de Cheste, para tener unas mejores instalaciones, un mejor servicio, un mejor todo. O sea, claro, donde se encontraban el acceso era bastante difícil. Entonces se dejó todo y empezaron una construcción en el centro de Cheste, que actualmente está dando servicio. Entonces en el 2002 se acabó el complejo nuevo y se trasladó allí. O sea, no se dejó ni porque hubieran fantasmas, ni voces, porque como os han comentado. Bien, el pasillo quemado, hay documentación que demuestra que el centro, una vez abandonado en el 2002, no estaba quemado el pasillo, y hay un vídeo, un corto, rodado por Diego García Tarín, que se llama Puto Baboso, y lo podemos encontrar en YouTube. Se rodó en 2003, o sea, recordando que el centro se cerró en 2002, pues en este vídeo podemos encontrar cómo parte del pasillo, o sea, se ve todo el pasillo, no está quemado. ¿Qué quiero decir? Todo indica a que el centro, una vez abandonado, ha sido vandalizado. Y ese pasillo ha sido quemado por unos vándalos, o sea, ha sido quemado mucho después del cierre. Sí, lo que suele suceder gente, con pues, cualquier... una leyenda sobre... Sí, lo que suele Dime, suceder, Pedro. perdona, lo que suele suceder con cualquier lugar que normalmente se deja en desuso, no sé por qué tenemos la costumbre aquí en España de usurparlo e intentar destrozarlo. Es una costumbre muy española, cuestión que habría que cambiar, pero en fin, a raíz de ahí es donde nos encontramos muchísimos de los lugares que vamos a investigar normalmente, lugares que normalmente han sido saqueados. Exactamente, Pedro. Ha sido producto de todo esto, y aparte, al hacer la leyenda urbana, lo que hacen con estos lugares es atraer a gente, pues que les llama el mundo del misterio y tal. Y entonces, ¿qué hacen? Ouijas. O sea, esta gente pues hacen ouijas, ritos satánicos, movidos siempre por la leyenda que envuelve el lugar. O sea, y Cheste no es exento a ello. Entonces, ¿qué pasa? Sí puede, sí. Y lo digo, que hay fenómenos paranormales en el centro, pero quizás también ha sido por estas realizaciones de Ouija, que seguramente ha sido por gente que no sabe utilizarlas y han dejado portales abiertos. O sea, nosotros podemos, como grupo, la investigación que realizamos, sacamos pruebas, pero seguramente es por esto. Y también destacar que, a ver, que siendo un centro, como era, y como he dicho yo, un centro de enseñanza especial, también contaba con habitaciones, o sea, como residencia, ¿vale? Y también pudo haber en alguna ocasión, pues, alguna muerte por forma natural, ¿de acuerdo? O sea, podemos asegurar que sí que hay fenómenos paranormales, pero ya digo, básicamente es por la gente atraída por la leyenda que se basa en esto y hacen rituales, sean con sangre o ouijas. Aparte que ha habido indicios de cuando hemos ido varias veces, lo hemos podido comprobar. Y seguramente entran por ahí. Isabel, tenemos pruebas tenemos pruebas o constancia, psicofonía o algún tipo de prueba que podamos mostrarle a todos nuestros oyentes. Sí, contamos con 3 psicofonías, 2 de ellas realizadas con Spirit Box y una es a través del vídeo de la cámara. Me explico. La Spirit Box, para quien no lo sepa, es una radio modificada para que escanee frecuencias a una velocidad de hasta 400 milisegundos. Mucha gente dirá, es que se pueden colar voces de radios. A ver, no, frases enteras, con la velocidad que llega a escanear la frecuencia, es muy difícil que se pueda colar una frase o una palabra entera. ¿Qué pasa? A raíz de esa velocidad se produce un ruido blanco, que es el típico shhh,
que seguramente todos hemos escuchado a la hora de encender una televisión, sí que no coja señal o lo que sea. Vale. Este ruido lo utiliza el ente o energía para modularlo, ya que el ente o energía carece de glotis, entonces no pueden hablar y ellos lo utilizan como modulación para poder comunicarse. Aparte, nosotros usamos una jaula de Faraday que consiste en poner la Spirit Box dentro para inhibir cualquier interferencia de radio que pueda existir. Entonces, dicho todo esto, las psicofonías que hemos obtenido son de clase A, son inteligentes, ya que contestan a nuestras preguntas. Pues muy bien, con tu permiso vamos a proceder a poner la primera psicofonía. Aconsejamos antes de escuchar la primera psicofonía que a todos nuestros oyentes que usen auriculares para una mejor recepción del sonido. Necesitamos que nos digas tu nombre. Necesitamos que nos digas tu nombre. Necesitamos que nos digas tu nombre. En esta ocasión podemos escuchar, como bien dice Juanito y César. Nos encontrábamos en la zona de Bañeras, en el famoso Pasillo Quemado, y se preguntó que cómo se llamaban. A esto que nos salieron dos voces, Juanito y César. Isabel, si te parece bien, vamos a hacerlo un poquito seguidito y ahora vamos a pasar a la siguiente psicofonía. De acuerdo, Pedro. La siguiente psicofonía, estábamos en la misma zona, estábamos en la misma habitación, también es por Spirit Box, y yo noté cómo me acariciaban la espalda. Y lo primero que dije fue, que me tocaban la espalda. Y lo primero que dije era que si me habían tocado la espalda. A lo que me contestaron un poco y seguidamente acariciarte. ¿Me habéis pasado la mano por la espalda? ¿Me habéis pasado la mano por la espalda? ¿Me habéis pasado la mano por la espalda? Esto fue lo que sucedió y pasamos a la tercera. Muy bien, pues a ver, realización, por favor, la tercera psicofonía. Pues Pedro, en esta ocasión nos encontrábamos en una sala cercana a la de las Bañeras y quisimos probar algo nuevo. Junto con el Melmeter quisimos preguntar y obtener respuestas a través de cambios electromagnéticos. Nada más poner el Melmeter en funcionamiento, lo primero que pregunté es que si quería jugar a un juego, ¿no? que era el de yo pregunto y tú contestas a través del cambio electromagnético. Pero es que no me dio tiempo a acabar la pregunta cuando se escucha lo que vamos a escuchar. Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una cosa, ¿de acuerdo? Interesante todo lo que nos está relatando Isabel, pero yo quisiera que según tu experiencia y todo lo que llevas estudiado sobre esta investigación allí en Cheche, según tú, entonces la leyenda urbana es totalmente incierta. Exactamente, Pedro, es totalmente incierta. Supongo que para mantener vivo el lugar, como Cheste, como muchísimos lugares, se crea una historia así parecida. Lo que se lamenta es que por culpa de esas leyendas urbanas, los lugares quedan totalmente destrozados. Como he comentado antes, las leyendas urbanas lo único que hacen es atraer gente con fines de hacer ouija o hacer muchísimas cosas. Y lo que se hace es eso, vandalizar el lugar, como fue el caso del Pasillo Quemado, y muchas cosas más. Y entonces pues habría que ser un poco consecuente y aunque sea leyenda urbana, por favor, yo pido desde aquí que la gente que sea aficionada al misterio, que le guste todos estos temas, que vayan a los lugares pero respetando el lugar. Bueno, Javier, y después de todo lo que nos ha contado Isabel, ¿tú qué opinas de este supuesto sanatorio encantado que ya nos ha demostrado ella que es mucha la falsedad que hay sobre la leyenda urbana, pero sí hay fenomenología paranormal? Pues bueno, se ha convertido el lugar en que no era un lugar embrujado, vamos a decir embrujado. Acuérdate cuando hice yo
mis ponencias y he hecho otros programas sobre el tema de la Ouija, que la Ouija suele abrir portales, como ha dicho nuestra compañera Isabel, a otro mundo, contactos con otras entidades, y que esta leyenda urbana falsa ha desencadenado en que la gente vaya allí a hacer ouijas y a hacer ritos satánicos, no sé con qué fines, pero que ha conseguido que este lugar se convierta en lugar embrujado, ciertamente. Es lo que nosotros investigamos, los investigadores de campo, tanto Isabel como nosotros, como otros tantos cientos de grupos que hay en España, ¿no?, y en el mundo entero, que vamos a investigar lugares donde tienen leyenda urbana. Esta leyenda urbana, como dije en el programa al inicio, ¿no?, pues son quizás leyendas urbanas que son verdaderas o que son falsas. Cuando las estudiamos es lo que averiguamos. Y nada más que decirte, la Ouija ha sido un desencadenante muy fuerte de este lugar, que ha ocasionado esto, que se produzcan pues esto, psicofonías, intrusiones en vídeo, que los espíritus respondan, que haya unas entidades que han sido allí encerradas o han quedado allí presas o perdidas, porque han cerrado mal una Ouija, no han sabido usar bien una Ouija. Y bueno, a raíz también de estos rituales satánicos, pues lo mismo, ¿no? Se han llamado allí unas entidades negativas que eso seguramente serán las que están molestando. Sería bien ir averiguando un poquillo más si realmente los nombres que salen corresponden a personas que estuvieron allí residentes, porque se dicen y nos comentan, como bien dice Isabel, que había residentes y que además había enfermeras. Si en las psicofonías dicen que son enfermeras y que son residentes, y se puede constatar por los datos escritos de aquella época, pues sería un dato muy curioso de que se hayan manifestado allí, tanto ya sea o en defensa de ese lugar, porque estaban allí ocultos, y a raíz de la Ouija se han despertado, vamos a decir que se han despertado, cuando antes estaban durmiendo, entre comillas, y que la Ouija ha conseguido pues esto. Para mí, pues bueno, pues es un lugar curioso donde los haya. Lástima que esté tan lejos de aquí de Andalucía, de Jaén, ¿no? Me hubiese gustado a mí ir allí a mirarlo. Y nada más que decir al respecto. Una leyenda urbana que era falsa, y que con el tiempo esa leyenda falsa se ha convertido en realidad, pero en fenomenología, no en leyenda urbana. Bueno, Isabel, pues si ya me quieres añadir alguna otra cosilla más, aparte de lo que yo he dicho, o corregirme en algo. No, quería hacer dos puntualizaciones. Una, que mucha gente se preguntará, la habitación acolchada, que era una habitación de castigo o... No era una habitación de castigo. A ver, recordemos que las personas con disminución psíquica pueden tener algún brote psíquico, ¿de acuerdo? Simplemente se les encerraba en la habitación para evitar que se autolesionaran. No era de castigo, ¿de acuerdo? Y recordad que toda esta información la podemos encontrar en el periódico, en la hemeroteca del periódico El País, a fecha del 16 de febrero del 2001, y el corto donde aparece que el pasillo no está quemado, recordad que es el corto rodado por Diego García Tarín y se titula Puto Baboso. Eso es todo. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias por esta investigación tan apasionante que nos has traído y los datos que nos has aportado. Desde aquí invitamos a todos los grupos que lo deseen, a nivel nacional, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook o de nuestro Twitter, o bien a través del correo electrónico de apiinframundo @gmail.com, para dar publicidad de todas sus investigaciones. Sin ninguna cortapisa, nosotros le cedemos las palabras, nuestros micrófonos, nuestras cámaras, para que ellos puedan publicitar sus investigaciones, exactamente igual que lo ha hecho ahora mismo nuestra compañera y codirectora Isabel Pagán del grupo Infinity. Muy bien, pues ahora vamos a continuar y vamos a pasar a una sección de noticias. Pues la primera noticia que tenemos es, ¿podemos invocar a un demonio con la Ouija?
Hace unas semanas, por las redes sociales se lanzó un reto de intentar invocar a un demonio y fueron numerosos los adolescentes que a través de YouTube han colgado sus vídeos intentando por el ya mal llamado juego de la Ouija invocar a demonios. Esta noticia, cogida de las mismas redes sociales, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de ellos no han tenido consecuencias, pero en otros muchos casos, cuando se encontraban a solas, han tenido fenomenología paranormal, así como experiencias en las cuales se incluyen voces misteriosas y en las cuales se oyen risas de niños después de haber realizado la Ouija. Por lo tanto, yo os pregunto, tanto a ti, Isabel, como a ti, Javier, ¿se pueden invocar demonios con la Ouija o con cualquier otro ritual? Javier, por favor. Pues efectivamente así es. Por suerte o por desgracia, con la Ouija se puede llegar a invocar a entidades negativas, no voy a decir demonios, pero sí a entidades negativas, porque decir que se puede invocar a demonios da pie a que otra gente pues se dedique a ello. Vamos a decir entidades negativas o entidades enfadadas, furiosas, malignas, que luego a posteriori pues crean traumas. Efectivamente, la fenomenología poltergeist causada por la Ouija, como hemos dicho en el principio del programa, en el caso del psiquiátrico Chester, mal llamado también psiquiátrico Chester, igual que en otros lugares donde se han producido fenomenología a raíz de la Ouija y semiposesiones, de las cuales luego hablaremos, que hablaré yo sobre ese tema, posesiones por entidades negativas. Pues estos niños, estos adolescentes, con el cual yo di una charla en su día en un instituto sobre los peligros de la Ouija, y sobre la Ouija he hablado ya en varios programas también, como en la Mesa de Salomón. Pero bueno, a mi entender sí se puede llegar a producir un intercambio de pareceres con entidades negativas. Isabel, ¿tú cómo ves este tema de lo que están haciendo estos adolescentes y las consecuencias que se están encontrando? Bueno, por mi parte decir que estoy con Javier. Yo personalmente nunca he practicado la Ouija y yo creo que al estar realizado por adolescentes se lo toman más bien como un juego, cosa que nunca se lo han de tomar así. Porque como pasa, hemos dicho, como el mal llamado psiquiátrico de Chester, son gente inexperta que dejan puertas abiertas y nunca se sabe lo que pueden dar por esa puerta. Aparte de los daños psicológicos, hay que estar muy preparados psicológicamente para realizar estas clases esas prácticas de Ouija y demás. Y, o sea, que cualquier cosa que pueda suceder al adolescente se le puede complicar bastante. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia nos dicen que fotografían una figura espectral al lado de una lápida en un cementerio en Australia. Aaron Mulligan, un residente de una ciudad australiana, fotografió lo que parece ser una figura femenina con un vestido rojo cerca de una lápida en el cementerio de su localidad. El fantasma de la mujer se llamaba Elizabeth Perkins, una residente que murió atropellada por un tren en 1944. Aaron Mulligan nos comenta, nos encontramos con esta aterradora figura al realizar la fotografía. Él dice que él es aficionado a la historia y que sabe lo de la estación del tren que se encuentra cerca del cementerio donde hubo varios atropellos en el pasado. Nos comenta que muchas personas murieron en la estación en la década de los años 20 por el paso de los trenes. Elizabeth Perkins fue una de ellas y con su grupo de investigación, cuando estuvieron comprobando la fotografía, se dieron cuenta que al pasar cerca de la lápida saltaba el MF y constataron el nombre de la entidad en la lápida, que era Elizabeth Perkins. ¿Qué opináis de esta noticia, Javier? Bueno, me estás diciendo que la entidad que se ha presentado, Pedro, es la entidad o el fantasma, el espectro de la persona que corresponde a la lápida, ¿eso es así? Sí, efectivamente, ellos tras comprobar
comprobaron la lápida y después se fueron a los archivos y encontraron que en 1944 esta persona falleció arrollada por un tren. Bueno, pues estamos hablando posiblemente pues de un punto negro donde se está dando una unión de energías y que posiblemente esta entidad pues sí se haya manifestado. ¿El por qué? Pues habría que investigarlo más a fondo, porque no hay datos al respecto, parece ser, de por qué esa entidad se ha presentado, ha salido en la foto, esta entidad fantasmal. Lo que sí es claro es que al haber tantos muertos, como tú has dicho, desde los años 20, posiblemente una de estas entidades pues haya quedado allí, haya muerto de manera inesperada y se haya quedado en el lugar, esté atrapada. Como siempre hemos hablado de fenómenos fantasmales o de fenómenos de espectros, pues así se da lugar en estos sitios, ¿no? Isabel, no sé si quiere decirnos algo más al respecto. Sí, bueno, supongo te doy toda la razón en ese aspecto de que al morir inesperadamente y de estas características, yo creo que aún está ligado a su cuerpo desencarnado y por eso quizás se puede reflejar al lado de su tumba. Además, en este cementerio ya han ocurrido otro tipo de fenomenología. Hay gente que se dedicaba a pasear por el cementerio y han sufrido incluso ataques de llegar a tirarlo al suelo las entidades que por allí rondan. Que no es solamente la entidad de esta mujer, sino que por lo visto en ese cementerio ya ha ocurrido más fenomenología paranormal, incluso ataques de golpes en la espalda hasta tirar a las personas. Entonces estamos hablando de un cementerio maldito donde se está produciendo una fenomenología poltergeist agresiva por entidades furiosas, negativas, seguramente. Hombre, comentar... Ir allí a... Perdón. Sí, dime. No, comentar que también un cementerio siempre es como camposanto, ¿no? Es el lugar donde reposan. Entonces depende la gente con las intenciones que van allí, pues defienden lo suyo, ¿no? Por así decirlo. Tanto sean vándalos o personas curiosas. Habría que saber con qué intensidad y con qué frecuencia son estos actos de violencia y en qué circunstancias. Sí, saber, y además seguramente como se está produciendo un fenómeno de leyenda urbana también respecto a que se está produciendo estos ataques dentro de este cementerio, pues estén yendo otros grupos por las noches sin que nadie lo sepa, pues seguramente pues lo mismo que... Voy a retomar otra vez el fenómeno o el caso del psiquiátrico Chester, ¿no? Que estén haciendo allí también magia negra e invocando a estos seres que están allí en el cementerio y los están molestando, simplemente los están molestando y se está produciendo lo que se está produciendo. El mal jugar con estos fenómenos, con estas entidades, es lo que luego conlleva que se queden en el lugar y se vuelvan agresivos porque se les está molestando. Sí, desde luego, y aparte un cementerio siempre ha sido lugar de práctica de ouijas, o sea que en eso te doy toda la razón, Javier. Bueno, y ahora, esto ya no es noticia, porque ya lleva un tiempo produciéndose, pero sí es actualidad. ¿Qué me podéis contar del fenómeno Charlie? Ese juego que hay que se ponen dos lápices en cruz en un folio y se pone sí, no, encruzado y que se mueve el bolígrafo. ¿Qué creéis vosotros que es ese fenómeno y para qué están utilizando la juventud ese juego? Porque sé que últimamente, tanto en España como en Latinoamérica, se está jugando mucho y hay gente que dice que es real, otros lo dicen que es el juego del diablo. ¿Qué opinión os merece ese juego? Bueno, bajo mi punto de vista, Pedro, creo que tú bien lo has dicho, un juego. Te explico el porqué. A ver, se tienen que realizar con dos lápices hexagonales, con lo que conlleva una inestabilidad, ¿de acuerdo?, de los lápices. Cualquier movimiento, cualquier cambio de temperatura, cualquier brisa puede mover el lápiz. Incluso una persona soplando muy poquito se puede mover. Lo digo con conocimiento porque yo lo he realizado hace pocos días para saber un poco más de lo que estoy hablando. Y yo creo que lo han sacado como un juego más. No creo que sea ni un juego del diablo ni nada. ¿Que puede inducir a más ouijas? Sí, eso es el problema. Que se produce el fenómeno y se producen más ouijas.
ahí sí que puede haber un problema, porque la Ouija realmente sí no que no es un juego. Pero bajo mi punto de vista, el Charlie Charlie es un juego. ¿Y tú, Javier, qué opinas? Bueno, opino igual que tú, y además añadiría que si se produce algún fenómeno raro de efecto psicológico, seguramente sea debido a la sugestión. No olvidemos que la sugestión puede llegar a producir esta clase de fenomenología e inducir, perdón, a que la gente se crea pues estas cosas, ¿no? Puede llegar a crear un trauma psicológico en mentes débiles o mentes enfermas o muy sugestionables, hipocondríacos, como suelo llamarlo yo algunas veces, sin ánimo de ofender a la persona que es hipocondríaca, pero si está jugando a estas cosas y se cree al 100% que hay una entidad demoníaca, pues puede producirle pues un daño psicológico, sin que sea cierta, sin que sea verdad, ¿no? Claro, ahí, Javier, Entra ahí mucho en está. juego. Sí, ahí está el problema. Ahí entra mucho en juego la sugestión de la persona, si le tiene una fe grande al juego o solamente se lo toma como eso, como una experiencia que no conlleva a nada, ya va dependiendo de cada persona y su psicología. Claro, ahí está el problema, ¿no? De que muchos jóvenes se sugestionan, practican este juego sugestionados. Y ahí viene el problema, ¿no? De que luego cualquier movimiento del lápiz a ellos le provocan un daño psicológico importante. Miedo, sí. Sí, le produce miedo y le produce, pues eso, un daño psicológico. Exacto. Nada más que añadir a ese respecto. No, yo tampoco. Bueno, pues ya con todas las informaciones que acabamos de dar, vamos a tener un pequeño lapsus de música y retomaremos el programa con este gran tema que es las posesiones. Bueno, amigos, pues continuamos con el apasionante tema de las posesiones. Sabemos que ha habido grandes poseídos a lo largo de la historia y quien más nos puede y mejor nos puede hablar de este tema, ya que ha estudiado bastante el tema de demonología y conoce lo que es una posesión en profundidad, ya que también ha tenido la oportunidad de presenciar algún que otro caso, es nuestro compañero y presidente de API Inframundo, Javier Cruz. Javier, ¿por qué se produce una posesión? Bueno, se produce una posesión pues por distintos casos. Déjame que te explique primero lo que es una posesión, aunque seguramente toda la gente ya sabrá lo que es una posesión, ¿no? Es la anulación de la persona como tal por la introducción de una entidad dentro del cuerpo, dentro de una persona viva, que anula completamente el espíritu y el razonamiento de ser de esa persona. Y esa supuesta entidad o espíritu lo que hace es que se manifiesta a través de la palabra de la persona que está poseyendo. ¿Motivos por los que se producen estos hechos? Pues uno de los primeros o de los más comunes, ¿no?, que estamos teniendo desde hace ya bastante tiempo es por la famosa Ouija. La Ouija está causando estragos en tema posesiones. Eso lo reconoce la Iglesia sin ningún motivo de esconderse. Lo está diciendo que de un 40 a un 60% de las posesiones que se están dando en el mundo entero es a través de juegos, con el espiritismo puro y duro y a través de la Ouija. Tenemos en cuenta que mucha gente que está jugando a la Ouija no sabe si es medium, si es sensitiva, y que está muy expuesta a X entidades. Porque si son positivas no va a haber problema, pero como sean negativas, estas entidades, como tengan la oportunidad de poseer el cuerpo de una persona viva y manifestarse en él, lo van a hacer, ¿no? Un medium lo hace para saber algo y luego ese espíritu sale, si hay una semiposesión, pero cuando es una entidad, vamos a decirle demoníaca, ¿no?, entidad negativa, no me suele gustar usar mucho la palabra demoníaca o demonio, pero sí, como he estudiado demonología, todo lo que concierne el diccionario enciclopédico, etcétera, etcétera, sigo mucho al padre Fortea, todo lo que es los exorcistas del Vaticano. Es muy curioso lo que tenemos al respecto al tema, ¿no?
Porque además hace muy poco ha habido un congreso sobre el tema de exorcismo y ha habido 9 que vinieron aquí a España, concretamente a Madrid, a enseñar, ¿no? y a aprender. El tema del exorcismo pues va unido con el tema de la posesión, lógicamente. ¿Cómo podemos detectar que una persona está poseída, Javier? El caso extremo, además te lo dicen los exorcistas, es porque habla distintas lenguas, lenguas además que no conocen, te pueden llegar a hablar, pues empezando por el famoso inglés o francés, pero también lenguas muertas, ¿no? Latín, arameo, hebreo, árabe, e incluso idiomas que son muchísimo más antiguos, ¿no? Que lo llamamos idiomas angelicales o el idioma de los demonios. Pero claro, entre otras también está la fuerza sansónica, que yo eso sí lo he vivido. Yo volé 2 metros ante una persona que estaba poseída. Y esta, pues una persona, imagínense que tiene pues 7, 8 veces la fuerza de una persona normal. En un estado normal, esta persona pues tiene una fuerza normal, pero que cuando está poseída por una entidad de estas clases, de estas características, pues tiene 7 veces la fuerza normal, ¿no? Eso, entre otras cosas, se puede producir levitaciones, se pueden producir fenómenos poltergeist donde está esta persona, lesiones cutáneas, manifestaciones que dan lugar a ello. A veces se confunde con enfermedades psicológicas. Gracias a Dios la Iglesia sí está colaborando con los científicos, en este caso con los psicólogos, ¿no? Siempre recomiendan primero ir a un psicólogo. Y el psicólogo ya, si no tiene otra cosa, si ve que es oportuno, pues hacer un exorcismo de esta persona. Quizás el 90%, como te suele decir los psicólogos e incluso la Iglesia, son producto de una enfermedad mental o de una sugestión inducida o autosugestión. Y en sí se creen que están endemoniados, cuando luego no. Pero es que hay una mínima parte que efectivamente ni los psicólogos ni nadie puede demostrar que es una enfermedad y te dicen que efectivamente está poseída por una entidad negativa, ¿no? En este caso, una entidad positiva no suele... Dime. Javier, una cosita. Aparte de todas las pruebas que pueden obtener, una de las clásicas también sería la peculiar voz. Recordemos que esa voz de ultratumba, gutural, sí, de superioridad, sería algo difícil que una persona que no realmente estuviera poseída, sino que estuviera enferma, sería bastante difícil que pusiera esa voz durante tanto tiempo, que normalmente las posesiones suelen durar bastante tiempo, incluso semanas y meses y años. Sí. Incluso se pueden quedar afónicas si realmente no estuvieran poseídas, ya que se fuerzan las cuerdas vocales y podrían quedar afónicas, ¿es cierto? Así es, durante mucho tiempo se tiran produciendo esos gruñidos tan fuertes, ¿no? Ese sonido gutural que fuerza mucho las cuerdas vocales y que si lo hacemos durante 5 o 10 minutos te puedo asegurar, que puede producirnos daño, nos va a producir afonía. Si así se tiran durante meses, semanas, meses, los daños pues pueden producir pues eso, que se quede sin voz, ¿no? Y una voz muy, muy, muy cascada. Otra de las pruebas que se suelen hacer es ponerle estampitas o cosas religiosas ocultas a la vista, y esta persona endemoniada sabe dónde están, porque además le retrae, le repele, le causa daño, se echa para atrás. E incluso saben cuál es el agua bendita, el agua consagrada realmente de un agua de grifo normal. Es una de las pruebas que te hace cualquier exorcista del Vaticano, ¿no? Y es que una persona que dice que está endemoniada, pues le van con agua bendita, normalmente primero con agua de grifo, y se la echan encima. Si esta persona reacciona como si fuese agua bendita, es decir, como que se quema, le causa daño, sabe perfectamente este exorcista, esta persona, que eso lo está haciendo, no está realmente poseída. Cuando le echa agua normal y no reacciona, esta persona, ya se mosquea un poquito el exorcista, y ya es cuando sí, sin que esta persona supuestamente poseída vea el cambio de botella o de botellita, y ya sí usando agua bendita es cuando se la echa y ya sí le produce quemadura, incluso sale humo, le produce quemadura en el cuerpo, ¿no? Un daño físico en la piel. Además empieza ya, como hemos dicho, empieza a blasfemar, pues su boca sale de todo, empieza a decir de todo,
todo insulto y amenaza graves, ¿no?, hacia el exorcista y a las personas presentes. Pero ya digo, produce daño. Es curioso cómo sabe discernir la persona endemoniada o la persona poseída de lo que es agua normal, de lo que es agua bendita, de donde hay una cruz escondida o algo sagrado, ¿no?, consagrado, de donde no. Entonces, claro, videncia, no puede ser videncia, porque además causa heridas. Normalmente... Perdón, Pedro. hay algunos datos que dan a entender que la mayoría de las posesiones se suelen producir en época de la adolescencia, así como entre los 15 y los 20 años es cuando se suele dar la mayor parte de las posesiones. ¿Por qué esa franja de edad, Javier? Es la adolescencia, efectivamente. La adolescencia, aunque también se han dado casos en niños y en personas mayores, por supuesto. Pero sí, la franja más alta se ha dado en adolescentes. Y es porque, como hemos comentado antes, son más esponjas, son más dados a jugar y a manifestarse. También es porque hay un desarrollo psicológico superior, que hace que se le abra, digamos, un poquillo el tercer ojo. Y experimentando, sean más sensitivos, más medium, y más expuestos a estas entidades que un niño, que es una persona, una persona infantil que no cree o deja de creer, no tiene miedo, aunque sí se han dado casos de niños poseídos, pequeñitos. Y una persona mayor, bueno, pues lo tiene más difícil, que se crea una posesión, solo ve más semiposesiones que otra cosa. Normalmente suele ir por épocas, me estoy dando cuenta que suele ir por épocas el tema de las posesiones. Normalmente, cuando más posesiones suele haber, ha sido en la década de los 70, la década de los 40, a principios del siglo... Sí, fue a raíz, Pedro, de cuando empezaron a salir las películas de terror, ya en color y de sonido, de la película Exorcista, de la película Poltergeist, toda esta clase de películas que luego, aparte del juego de la Ouija, también hizo mucho. El juego de la Ouija, como siempre hemos dicho, mal llamado juego de la Ouija, hizo que la gente se reuniera en las casas. Se puso muy de moda el reunirse para jugar con la Ouija e invocar, que es lo que no se debe de hacer, a entidades negativas. La Ouija tiene mucho que ver en tema de posesiones, pero también el espiritismo puro y duro de unión de manos en un círculo, que eso es a través de un medium. Y entonces una entidad pues se ha apoderado de la mente y del cuerpo de ese medium, de esa persona, que igual sin saberlo, que es medium, pues se ha metido. Javier, ¿por qué básicamente se conocen los casos en familias creyentes cristianas? Bueno, normalmente en Europa sí, pero te puedo asegurar que en el resto del mundo también se da. En el Islam, en la India, va a ser que también lo llaman de otra manera, ¿no? Una especie de posesión de genios o de seres, pues en África también, en Sudamérica. Pero entonces dicen que son seres elementales o dioses o semidioses, o seres de la naturaleza, espíritus burlones los que poseen. No hablan de demonios, hablan de otra clase de entidades, que para el caso es lo mismo, porque es curioso además como un exorcista, por ejemplo, del Vaticano, de religión cristiana, la que nosotros procesamos, puede exorcizar a una persona árabe o una persona budista con el mismo efecto. La entidad maligna o entidad que está poseyendo y usurpando esa persona, ese ser, pues reacciona de la misma manera que lo estuviese haciendo alguien de la propia religión de esa persona, en este caso pues un budista, ¿no? Es curioso porque yo en un principio eso lo estudié. Ciertamente me remití a la época de Jesús, porque Jesús, cuando los profetas Jesús fue de los primeros que estuvo exorcizando demonios, y fue cuando dijo exorcizar en mi nombre, ¿no? En el nombre de Jesús. Pues los discípulos hicieron eso por todo el mundo a los paganos, ¿no? A la gente que no era judía. Y por supuesto, procesaban otras religiones. Y era tan efectivo el exorcismo como podía haberlo hecho cualquiera de los sacerdotes de las religiones de esas personas. Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Es curioso cómo estas entidades reaccionan ante algo sagrado, ¿no? Y en este caso ante la palabra de Jesús. Pero a que más miedo tienen también, por supuesto,
es ante el nombre de la Virgen María, ante el rosario, que es su mayor arma. Otra preguntita quería realizarte. Normalmente son posesiones múltiples, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o no, Javier? A veces hay posesiones simples, vamos a decir, de una entidad solamente, pero sí se da mucha fenomenología de que no es solamente una entidad la que posee a una persona. Suele ser 3, 4, incluso 7, 9 demonios o 9 espíritus los que poseen a la vez a una persona. Parece ser que primero entra uno y abre el camino para que otras entidades ocupen, ¿no?, ese cuerpo, lo que termina también es destruyendo ese cuerpo. Se ha dado casos de muerte en extremis también, pues producidos por casos de posesión, pero vamos, normalmente la mayoría de las veces se han recuperado estas personas que han sido poseídas. Te diré que, por ejemplo, en Madrid ha habido 7.000 peticiones de exorcismo en este último año. ¿Qué me comentaría, Javier? Hay gente que dice que en realidad las posesiones no existen y que estamos gobernados por diferentes entidades extraterrestres. Sí, eso es una pregunta que hice yo en su día a varios compañeros, ¿no? Estos son expertos en ufología, en creyentes además del tema ovni. Yo también creo en el tema ovni. No me creo que estemos solos, ¿no? Pero el parecer a mí todavía no me entra en la cabeza el parecer o el parecido de que se comente que los demonios, estas entidades, ¿no?, que llamamos, sean extraterrestres, porque entonces no estamos diciendo que un exorcista del Vaticano o de otras religiones estén haciendo un exorcismo, porque entonces no se hubiese producido una posesión, estamos hablando de una abducción, totalmente, es una cosa muy distinta. Y una abducción, pues no se trata así. Si estos creyentes de que creen que los demonios son extraterrestres y estos extraterrestres están poseyendo a personas, no se está exorcizando, se está haciendo otra cosa. Pero ¿por qué reaccionan entonces los extraterrestres al rosario o por qué reaccionan al agua sagrada, al agua consagrada? No es lógico que un extraterrestre reaccione de esa manera en una posesión. Es decir, yo no me creo que un extraterrestre haga una posesión. Yo no me lo creo. Que se pueda meter en la mente de una persona en un momento dado, o puede una especie de telepatía, o puede teledirigirla en un momento dado por control mental, psiquis, vale, eso sí. Pero de ahí a una posesión de su espíritu, de ese extraterrestre dentro de un cuerpo humano, pues no, hasta ese punto no. No considero que un extraterrestre sea un demonio. No, yo no. ¿Solamente existen posesiones, Javier, de entidades malignas o de seres que han dejado este mundo? ¿O también puede haber posesiones de entidades Sí. angelicales? Sí, se ha hablado alguna vez de posesiones, incluso han hecho algunas películas al respecto de este tema, de personas buenas que han fallecido y han poseído, pero eso es más que posesión, es una semiposesión, porque solamente permanece durante un pequeño tiempo y es para dar un consejo, para dar un mensaje o para decir algo, y automáticamente, sin tener que llegar a expulsar a ese ser, sin tener que llegar a los extremos, ¿no? Por supuesto, de obligarle a abandonar el cuerpo por su propia voluntad, de ese espíritu, pues se ha ido, ¿no? En este caso, pues no estamos hablando de una posesión demoníaca, estamos hablando de una posesión de una entidad positiva a una persona que es medium, que es sensitiva y que le está dando un recado o que está produciendo su recado. Eso es lo que se comenta, por ejemplo, en las posesiones marianas, ¿no?, que es la Virgen la que habla a través de la voz, o estas personas que hablan a través, que su voz es la de la Virgen habla a través de estas personas. No es una posesión demoníaca, es una posesión, pues eso, mariana, ¿no? Sí, Javier, ¿qué puedes contarme del exorcismo, supuesto exorcismo que realizó el Papa Francisco al niño mexicano? Se dice que es un niño, ¿no? Eso se pasó mucho por las redes, en un principio que era un niño, luego ya a posteriori se descubrió que era una persona de unos 43 años, si no me equivoco, 42, 43 años, y sí, fue el primer exorcismo que hizo el Papa, aunque luego se desmintió, ¿no?, por el obispado y demás, de que no se había hecho un exorcismo.
Pero yo creo que sí, porque además el Papa Francisco lo que está diciendo a toda la Iglesia, a toda la comunidad de sus obispos, cardenales, exorcistas y demás, es que se haga exorcismo, sea necesario o no, porque el exorcismo, dentro de lo que cabe, lo que produce es paz interior, paz de la mente, pues si están sugestionados, y por si acaso, no se sabe si hay una posesión real o no, pero que por lo menos se haga. Con los anteriores papas se había hecho totalmente lo contrario, ¿no? Que la posesión es lo último que se hace y si se puede evitar mejor. En este caso, pues nuestro papa de hoy en día lo que está diciendo es que lo primero que hay que hacer es un exorcismo y luego ya se verá lo que hay. Si no había entidad negativa, pues mira, pues muy bien. Pero si había una entidad negativa hay que luchar contra ella. Siempre se ha dicho, ¿no?, la famosa expresión de que la victoria del diablo en la humanidad ha sido de que no creyamos en él, ¿no? Tenemos grandes posesiones a lo largo de la historia, como la posesión de Annalise Michel, de la cual sacaron la película del exorcismo de Emily Rose. También tenemos la posesión de Robin Mahay, de la cual se basa el film del exorcista. Robin Mahay fue un seudónimo que le atribuyó la Iglesia Católica a la chica que sufrió esta posesión. Y más concretamente, ya en nuestro país, tenemos el caso famoso de Marta, el cual... Del padre Fortea. Del padre Antonio Fortea, que duró desde el 2002 hasta el 2008. 6 años fueron, sí. Y sucedió porque estaba en una secta demoníaca y un chico de la misma secta estuvo lanzándole maldiciones y fueron muchos años de lucha hasta que el padre Fortea consiguió eliminarlo. ¿Tú has presenciado algún exorcismo y has visto la persona poseída cuando tiene esa fuerza o cuando cambia esa voz? ¿Tú nos puedes comentar qué sensaciones te dio a ti cuando tú lo has presenciado? Lo primero, lo que yo he visto fue un cambio en el color de los ojos del iris, ¿no? Se le volvió negro completamente, azabache, y blasfemaba por su boca y decía insultos, pues bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Muy fuertes. Cuando nos acercamos el grupo de amigos, porque esto fue durante una sesión de Ouija y hubo una posesión, porque además lo dijo, posesión, y la compañera cayó al suelo, poseída, cuando despertó a los 30 segundos, un minuto, que estuvo inconsciente en el suelo, y abrió los ojos, pues yo lo primero que vi fue que le habían cambiado los ojos, ¿no? Y empezó, pues ya te he dicho, como te he dicho, a blasfemar, ¿no? A soltar por su boca lo más grande. Y en un momento dado, pues fue cuando la cogimos, luego a posteriori, entre 4 personas, tan grandes como yo, ¿no? Yo peso 100 kilos, 1,80 m, artes marciales, he hecho pesas. En aquella época pues yo tenía 21 años, estaba bastante fuerte, hacía mucho deporte, bailaba breakdance, que estaba en aquella época bien. Estaba fuerte, estaban bastante fuerte. Hombre, me llevaban un mote, ¿no? Pues, con un poquillo de tema de chascarrillo, me llamaban Rambo, pues yo todavía estaba haciendo pesas. Estaba fuertote. Muy fuertote, sí. Entonces yo pesaría, pues eso, 100 kilos, pero de puro músculo. Y el grupillo más o menos pues estaba igual, ¿no? Y al cogerla para bloquearla, que no se causara daño, no se autolesionara, pues ella simplemente con mover los brazos y abrirlos, yo volé 2 metros en el aire, como he comentado en algún otro programa, pero en el aire, con los pies en el aire, vamos, es que ella no hizo ni pizca de fuerza y yo volé, pues hoy estoy hablando de la fuerza sansónica, ¿no? Luego dijimos de ir llevarla a su casa, porque esta persona era muy religiosa, y dijimos de llevarla a su casa a una iglesia y la respuesta automáticamente fue que no, ni para atrás. Fue a raíz luego a través de la cruz de Caravaca cuando pudimos reaccionar con ella. Yo le escondía la cruz, que estaba además, como te he comentado alguna vez, estaba además consagrada por el obispo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso que la consagró Carmen. Yo, que me la consagre todo el mundo, que para mí fenómeno. Si es doble o triple, mejor. Y reaccionó porque además se quemó la mano, le quemó la mano con la forma de la cruz de Caravaca, se le quemó la mano ante algo sagrado. Y luego le acercaba la mano, ya había escondido la cruz en el bolsillo y ella seguía reaccionando
sin saber que yo tenía la cruz en la mano, como si estuviera. En un momento dado reaccionó y volvió en sí, es decir, que no duró mucho, fue una especie, sería unas 2 horas como mucho la posesión. Y cuando reaccionó, pues ya le puse yo la cruz de Caravaca y ya yo creo que de entonces no se la ha vuelto a quitar y ya no hubo más posesión. Esto es que ella jugó, ¿no? Jugó esta persona, esta mujer, jugó con esta entidad, es con la Ouija. Anteriormente, ya cuando me llamó, pues ya era tarde, ¿no? Ya estaba produciéndose fenómenos poltergeist en la casa, en el trabajo, en todos sitios. Porque antes de que se produzca una posesión, se dan otra clase de fenómenos que te van avisando de esto. Pues bueno, yo ya intervine in extremis a última hora y ya, pues bueno, intentando hablar con la entidad esta para que dejara de molestar, pues bueno, tuve un enfrentamiento verbal con esta entidad, que además dijo llamarse Legión. Fue por eso cuando sacaron la película Legión me quedé muy sorprendido, ¿no? Digo, Legión, y Legión es porque somos muchos. De ahí el tema, como me ha comentado antes Isabel, que me ha dicho sobre esta persona que primero que exorcizó el Papa hoy en día, pues esta persona pues de 43 años pues estaba poseída por 4 espíritus, por 4 demonios. Y así te lo reconoce la propia Iglesia, que estaba poseída por cuatro entidades. En este caso, esta chica, ¿por cuántas estaba? No lo sé. Fue muy poco tiempo y como se actuó al principio, posiblemente a raíz de que se quemara con la cruz de Caravaca y estudiamos el grupo ya pronunciando además los rezos y el antiguo, porque yo me lo sé, el antiguo exorcismo romano, que también hoy en día te lo autoriza el Vaticano o la Iglesia para exorcizar en caso extremo, que además curiosamente, tengo que decirlo, los exorcistas del Vaticano están diciendo que es el único válido, que los 2 últimos que se han hecho a posteriori no valen para nada, o sea, para nada, que el único que es que funciona al 100% y es muy efectivo es el romano, ¿no? El primero, el antiguo. Pues yo al decir esto, pues abandonó, ¿no? Abandonó a esta persona, a esta amiga, y pudo seguir su vida normal. Desde entonces no me ha hecho referencia de que haya vuelto a tener problemas. Bueno, pues yo creo que ya llevamos aquí un ratito debatiendo sobre diferentes temas y con esta historia que nos acaba de contar Javier Cruz podemos ir dejándolo por hoy. Como siempre, como será de aquí en adelante, para mí es un auténtico placer haber presentado y estar presentando este programa. Agradecerte, Javier, tu presencia aquí con nosotros como director e instigador de este programa. Y hasta el próximo día, Javier. Sí, es un placer estar aquí como director, por supuesto, pero también nuestro presentador, que eres tú, Pedro. Y disculpen que mire hacia otro lado también, ¿no? Pero el tema es así, ¿no? Pedro nos está dirigiendo, nos está presentando, yo soy el director, el que dirige más o menos la programación, junto con Isabel, que está al otro lado de la línea telefónica, y que va a ser también la codirectora, por supuesto. Ella y yo seguimos en contacto vía Skype, vía webcam, y vamos comentando de qué va a ir el programa. Nuestro compañero Pedro nos lo va redactando y nos lo va exponiendo, pero nosotros somos los que vamos a llevar, tanto Isabel Pagán como yo, los temas a desarrollar, ¿no? Por supuesto, sí, vamos a ponernos en contacto con otros grupos, porque lo que queremos es dar voz a otro grupo de parapsicología, a otro grupo de investigación de campo, a otros investigadores individuales que se dedican a la investigación de campo o que quieran contarnos algo en nuestro programa. Les daremos voz donde no se les da. Aquí sí tienen voz. Va a ser un placer. Isabel Pagán, presidenta del Grupo de Investigación Paranormal Infinity. Para mí trabajar contigo, ya sabes que es un verdadero placer y nada, hasta el próximo programa. Igualmente Pedro, igualmente Javier, como he comentado al principio, es un auténtico placer embarcarme en este proyecto conjunto con vosotros y como bien dice Javier, es la oportunidad, damos la oportunidad en este programa de que otros grupos de investigación se unan a nosotros, incluso investigaciones de campo individuales, y dar más voz a todas esas investigaciones que de verdad merecen mucho la pena.
Y cómo no, emplazaros desde aquí a que nos sigáis. Tenemos pendiente ya una quedada para todos nuestros oyentes que quieran compartir un ratito con nosotros. Vamos a hacer una quedada posiblemente el día 20 de junio a las 6 de la tarde. Falta por concretar el lugar. Seguidnos por nuestra página de Facebook La Noche con Inframundo, por nuestro Twitter @nocheinframundo, y si queréis aportarnos algún dato tenéis nuestro correo electrónico a.p.i.inframundo@gmail.com. Yo soy Pedro Balbín y aquí dejamos por hoy La Noche con Inframundo.